No logras imaginarte cómo es el desarrollo de una persona que creció sin mamá y sin papá, que vivió la mitad de su vida en un hogar disfuncional, donde ni dormido descansaban de un padre que solamente sabía darle una vida de sufrimiento y aflicción a su familia. Ángela junto a sus hermanos vivieron el resto de su infancia en un orfanato, donde absolutamente nadie los visitaba, pues su madre había fallecido en un accidente de tránsito y su papá pagó las consecuencias de un trabajo ilegal. Ni escuchando su historia logras entender cómo que ningún otro familiar tuvo la delicadeza de hacerles una visita. Ella y sus hermanos crecieron en ese lugar hasta que Ángela tomó la decisión de escaparse de ahí junto a una amiga, creyendo que fuera de esas paredes sería mucho mejor. Pero como si fuera una deuda pendiente con su vida pasada, el destino le tenía preparado un recorrido de angustia del otro lado de esas paredes. Ángela es un ejemplo de resiliencia y resistencia, y una valentía para permanecer en este mundo a pesar de no conocer a ningún otro familiar. Y te preguntarás qué pasó con sus hermanos, pues ni ella misma sabe de ellos cuatro. Ok, mi gente, de frente con el lente. Nos encontramos esta vez desde el barrio Nuevo Paraíso. Y la historia que les traemos hoy es una historia bastante diferente a las anteriores. Las anteriores historias que les hemos mostrado a ustedes han sido casi que una tragedia. Pero ahora lo que vamos a escuchar de parte de Ángela es su vivencia. Yo creo que primera vez que yo escucho y conozco a una persona que no conoce a ni un familiar. Como ella me dijo que estaba sola en este mundo. Eso automáticamente a uno le dice, no, yo no conozco a ninguno de mis familiares. Uno le siembra una curiosidad. Pues así como me sembró esa curiosidad a mí, yo quiero que ustedes también se centren y ¿cómo se dice? Cuando se sumerjan en esta historia que nos va a contar Ángela a continuación. Ángela, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Súper excelente. Bueno, sin pena. Entonces, Ángela, vamos a conocer tu historia, así como tú me contaste parte en el mensaje que me dejaste por la página, pero ahora vamos a desgranar y a detallar aún más tu historia, ¿cierto? Entonces, empezamos desde tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez en ese lugar que creo que era un lugar disfuncional, ¿cierto? Sí, bueno, nosotros somos 7 hermanos. Ok. Ya, yo vivía con mi papá y mi mamá. O sea, siempre nosotros vivimos con ellos. Nosotros vivíamos en Caracas, en Petare. Ya, mi mamá era policía y mi papá era un narcotraficante de allá de Caracas. O sea, él transportaba la droga, él era el que repartía la droga a la zona, y después que la repartía, él se tenía que ir un tiempo a esperar que la gente le pagara lo que le iba a pagar por la droga. Ya. Mi mamá, en ese tiempo, yo era la mayor, ¿ya? Mi papá maltrataba mucho a mi mamá, la golpeaba, la maltrataba, llegaba todos los días en la noche, llegaba ella golpeándola, maltratándola a ella, a un punto así que, tengo yo conocimiento que mi mamá, un día nos estaba cocinando a nosotros y mi papá llegó muy molesto de la casa y nos comenzó a golpear a todos nosotros, A repartirle golpe a todo el mundo. Exactamente. Ahí. Porque mi mamá cuando ella cobraba, ella agarraba y se guardaba la plata, ya se la guardaba, escondía para que mi papá no se la agarrara. Pero mi papá ya sabía, como decir que mi mamá ya tenía la plata. Y cuando nosotros nos acostábamos con mi mamá, él agarraba y no despertaba. Y comenzaba a golpear a mi mamá y que dame la plata. Mi mamá decía que ella no tenía nada, Y entonces... Ven acá, desde que empieza tu historia es fuerte de una vez y es algo, unos polos totalmente opuestos cuando tú dices de que tu mamá era policía y tu papá, cuando ellos se conocían ya ambos tenían esa profesión. Mira, es que en verdad, desde que yo tengo conocimiento, mi mamá siempre trabajaba de eso. Mi papá desde ahora, desde que yo empecé a tener razón, ya mi papá hacía eso. No sé si anteriormente mi papá ya lo hacía. Ok. Ya. Bueno, mi mamá venía, entonces mi papá golpeaba a mi mamá, la golpeaba y eso. Y un día mi mamá estaba cocinando y mi papá vino, ella no estaba haciendo como unas arepas, no estaba haciendo. Y entonces mi papá vino y agarró el sartén caliente y se lo pegó a mi mamá aquí en la cara.
y la ha quemado toda, la quemó toda. Mi mamá vino y ella le dio la plata y él se fue. Mi mamá no aguantó. Al otro día mi mamá se fue de la casa y nos dejó con mi papá. Mi papá igual, él nos dejaba en la casa encerrado y él se iba. Nos dejaban sin comer, nos dejaba sin nada. Y él venía nada más, era de noche. Todo el día ustedes encerrados sin comer. Todo el día encerrado y él venía nada más, era de noche. A hacer sus cosas, pues. Ya, entonces, un día, la gente de la comunidad de Bahía, cuando nosotros vivíamos, veía que nosotros estábamos solos, que ya nadie, que ya nadie estaba pendiente de nosotros. Nosotros teníamos que pedir comida en las casas para que nos diera. Para mí y para mis hermanos. Yo era la que más aguantaba golpes, o sea, yo era la que más me golpeaban y era a mí. Un día mi papá, él llegó a la casa y discutió con mis hermanos y nos hizo quitar la ropa todito. Nos hizo quitar la ropa todito y con un cabre nos daba. Yo tengo un hermano que es especial. Él no está aquí, o sea, él está internado porque él tiene su capacidad. Y él vino de la rabia, como con odio, vino y agarró una tijera y le cortó este dedo a mi hermano. Se lo cortó con la tijera. O sea, ponga el dedo ahí, ponga la mano ahí. Se lo cortó. Y él nos pegaba y nos ponía las piernas, nos ponía aquí en la cabeza. Y nos pegaba con cable, nos pegaban con palo, con todo nos pegaba. Con todo, con lo que se le atravesara, nos pegaba. Y mi papá vino y un día de la noche se fue de la casa. Se fue de la casa a hacer sus cochinadas, por ahí como quien dice. Y yo me quedé con mis hermanos. Tipo eso como de la madrugada, yo veo que están diciendo y que ábrame la puerta, me decían. Si no me abre la puerta vamos a entrar a la fuerza. Y nosotros estábamos asustados porque nosotros no sabíamos quién era. Cuando de repente tumban la puerta. Ahí llegaron los policías, o sea, eso era como una película. Ahí llegaron los policías, enseguida comenzaron a revisar, comenzaron a mover que dónde estaba tu papá, que nos dijeran dónde, o sea, que nosotros teníamos que decir dónde estaba y nosotros no sabíamos dónde estaba. Nos llevaron a una casa, a una señora que vivía abajo, nos llevaron a esa casa y los policías y nos bañaron. La gente que estaban ahí nos dieron el favor de nosotros bañarnos, nos vistieron y nos montaron en la patrulla. Okay. Desde ahí nos llevaron a un sitio a comer. Y de ahí cada quien por su lado, las mujeres por su lado, nosotros somos 2 hembras y 4 varones. Entonces las mujeres por su lado y los hombres por su lado. Yo estuve internada igual que mis hermanos. Cuando pasan los meses, mi papá se acerca, porque mi papá llegó a visitarnos. Mi papá llegó a visitarnos a nosotros estábamos. Y en ese momento llegó la policía y lo agarró y se lo llevaron. Y entonces yo no supe más nada de ellos, nadie nos venía a visitar, ni mi abuelo, nadie, o sea, nadie, a mí, nadie. Después que cumplimos la mayoría de edad, eso era por ¿cómo se llama? Por edad, o sea, si yo cumplía 15 tenía que estar con las niñas de 15, si tenía que cumplir 16 tenía que estar con la niña de 16. Como iba pasando de curso en los colegios. Sí. Okay. Ahí eso era como decía, para mí era algo muy fuerte porque yo veía como allá la visita era los jueves y los viernes. Yo veía cómo venían familiares a visitar a otras niñas, le traían cosas y yo... ¿Y a ti no te visitaba nadie? ¿Ya tú tenías cuántos años en ese entonces? Ay, no te preocupes. Yo ahí tenía como unos años más o menos, o hasta menos tenía yo. Y yo siempre me quedaba en mi cuarto encerrada, yo no bajaba, porque allá ellos llamaban por un micrófono, y que familia de tal tiene visita hoy, y bajaban.
todavía no estábamos estudiando. Luego de ahí yo cumplí mi mayoría de edad, o sea, no cumplí mi mayoría de edad como tal, sino que ya tenía una cierta edad que no podía estar con ella. Me cambiaron y allá no había más cupo, o sea, ya no había más cupo para mí. Y me pasaron para acá, para Venezuela. Me trasladaron de Caracas a Venezuela. Me trasladaron. Y llegamos aquí en la madrugada y llegamos yo y mi hermana, porque nosotras dos estábamos juntas. Bueno, llegamos ahí era algo, yo digo que ahí fue como que la experiencia más, lo que yo más viví ahí en eso. Yo ahí en ese internado, lo más terroroso. Sí, en ese internado yo viví muchas cosas. Yo por ejemplo, yo cuando llegué ahí, yo yo vi, ya yo no quería estar más ahí. Yo decía que hasta cuándo, a veces venían y me decían, no, que te vamos a adoptar, o sea, a mí me querían poner como infundación para que me adoptaran, y yo decía que no, porque como nadie me venía a visitar y nadie de eso, entonces ellos andaban ahí que me querían adoptar. Yo tenía una abogada, a mí me habían puesto una abogada para que trabajara mi caso. Y ese caso que ellos llegaron en que a mí me querían a poner en adopción. Y yo decía que no, porque, o sea, yo decía, a mi cierta edad, a este tiempo, o sea, yo no quiero estar con una persona que no sea mi papá y mi mamá. Desde ahí nos pusieron a estudiar. Nosotros estudiamos, eso sí, siempre teníamos vigilante. Vigilante, activo siempre. Teníamos vigilante siempre, que era lo que nos llevaban, nos traían. Eso era un encierro, ahí nosotros no podíamos salir para ningún lado, no nos dejaban salir. Estaban presos. Eso era como una cárcel de mujeres. Igualito. En la mañana, nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana. Ese era nuestro horario para todos, para todas las mujeres. A las 5 de la mañana nos levantábamos. Teníamos que hacer oficio. A comenzar cada quien le tocaba algo que hacer. Que si el baño, que si esto. Yo ahí también pedía muchas veces por medio de mi hermana, porque mi hermana es una persona que ella buscaba problemas y después yo tenía que defender a ella. Y siempre había que si el grupito, siempre había como un grupito que si por ejemplo el grupito mío no le caía a ella, el grupito siempre había como una tirada de punta entre nosotras, pues. Bueno, nos levantábamos en esa hora. Teníamos que hacer nuestros oficios, nos íbamos para el colegio. Del colegio veníamos al mediodía. Nos daba la comida y eso, y a las 3 de la tarde teníamos que estar despiertas para hacer nuestras actividades. Nuestras actividades era que si volver otra vez a limpiar, que si hacer nuestras tareas para el otro día. Eso sí, si te portabas mal, no recibías comida. No recibías daban comida. No. Si te portabas mal, no recibías. Hasta te podían acostar sin comer. Sí, eso, y te quitaban la visita. Por una semana, por 2 semanas, hasta que ellos dijeran que tenían que volver a visita. Y ya, un día mi hermana, estábamos toditas en el baño, bañando, y una compañera discutió con mi hermana. Y yo me metí a defenderla. Ahí nos agarramos entre todas nos agarramos. Bueno, eso llegó la policía, nos desapartó. Yo llegué a un punto que yo tanto así, que varias veces llegué a quitarme la vida. Yo me cortaba, yo me metía en mi cuarto y yo me cortaba yo misma porque... Cuéntame. Porque, ¿cómo se dice? Yo decía que ya no quería vivir más. Que no quería vivir más y eso, que ya, que porque sí, o sea, que por qué mi mamá me trajo a este mundo a sufrir, ¿me entiendes? Y yo agarraba y me cortaba, y las muchachas se daban de cuenta y enseguida llamaban a la policía, y ella siempre unas femeninas que nos tocaba a nosotras, una mujer, y ella enseguida me tenía que amarrar y me encerraban en un cuarto, que me controlara, y ella me hablaba y esas cosas, y ahí, pero... O sea, nada me calmaba. Yo siempre vivía con ese pensamiento.
Como cuántas veces tú hiciste el intento de quitarte la vida. Como 3 veces. Y con hace días también. Hace como una semana. O sea, todavía te marca ese pasado. Sí. O sea, y tú a veces no tratas de entender de que simplemente ya eso, lo que pasó ya simplemente es un pasado y lo que estás viviendo ahora es como un antes y un después. Ya lo que ahora mismo es como una oportunidad que tal vez Dios o una oportunidad que tú misma tienes que darte de rehacer tu vida. Sí. ¿Nunca lo has pensado así? En verdad a veces sí lo pienso, pero a veces no es igual. O sea, mucha gente me han dicho que es Ángela, pero muchas personas que yo conozco me han dicho que es Ángela, pero porque tú haces eso, mira que tú eres una niña muy bonita, tú tienes muchas metas por delante. Y yo digo, es que no es igual. O sea, no es igual porque a veces tú necesitas a alguien, ¿me entiendes? Tipo como a tu papá o a tu mamá, que te dé consejo, que te diga esto, o sea, pero yo este caso no lo tengo, yo todo me lo guardo. Y siento que es una de mis maneras de yo desahogarme. Quitándome o sea, haciéndome daño yo misma y llorando, eso sí. Bueno, estando ahí, yo me quise escapar. Es que eso fue en la tarde, yo llegando al colegio me puse rebelde, muy rebelde. Y me quise escapar y eso era como que una... ¿Sabes qué? Eso es que supuestamente que tenían corriente. Para uno no escaparse. Una cerca con electricidad. Y que para que no tenía corriente. Yo me escapé, yo y mi hermana, y nos escapamos esta muchacha. Y ese momento, cuando estábamos montados en el techo de la casa que llegaron los policías, eso se volvió como una película. Eso era mucha gente. Y la gente nos gritaba y nos decía que nos bajáramos de ahí, que eso tenía corriente, que mira a las niñas, o sea, muchas cosas. Y me acuerdo yo que los policías venían y ponían escaleras para montarse para agarrarlos a ustedes. Eso, y yo le tumbaba la escalera. Yo se la tumbaba. Yo le decía que no, que ya yo me quería ahí. Y yo vine... Y yo no sé qué fue lo que me pasó, que yo agarré y toqué eso. Y eso no tenía corriente. ¿Te diste cuenta que no tenía corriente? Yo la agarraba y yo decía, mira, pero esto no tiene corriente, eso es puro embuste, eso lo tienen engañado, decía. Y cuando vimos así, vimos que la policía estaba subiendo por una escalera que nosotros teníamos ahí. Y yo agarré y salté. Era una altura como que de ese tamaño. Como esta casa, sí. Unos 4 metros. Y yo salté, cuando salté comencé a correr. Corrí y me metí en como en una casa. No era como una casa, era como era como una casa, pero como abandonada, así, estaba toda tumbada, yo me metí ahí. Me recuerdo yo que yo antes de escaparme con mi compañera y con mi hermana, nosotros nos habíamos puesto varios pantalones, varias camisas encima. Bueno, nos metimos ahí y enseguida nos quitamos la ropa que teníamos puesta encima y nos dejamos la otra que teníamos abajo, para que la policía no nos fuera a buscar por esa ropa que teníamos puesta. Okay. Ya, después de ahí me fui con la amiga, con la amiga que yo me había escapado porque mi hermana se fue con otra muchacha. Me fui con una amiga que me había escapado, ahí conocí a un muchacho. ¿Se fueron para dónde? Eso se llama Valle Verde. Eso es un barrio. Okay. Valle Verde se llama. ¿Y así se instalaron en dónde? Nos instalamos en la casa de ella. ¿Seguro para la familia de ella? Sí, okay. Nos instalamos en la casa de ella. Y la familia de ella estaba muy preocupada porque decía que porque nosotros habíamos hecho eso, que en cualquier momento venía la policía y nos iba a agarrar, todas esas cosas, y ahí me quedé. Duraron como 3 meses, en el transcurso de esos 3 meses yo conocí a un muchacho que era mala conducta. Él vendía vicio también. Yo 2 veces llegué a consumir, pero por medio de él. O sea, no fue algo que yo... No le agarraste el gusto, sino eso, por si no era satisfacerlo a él. Eso. No,
No era por satisfacer, sino porque yo quería saber qué era eso, o sea, Ok. qué era la necesidad. Bueno, fue la curiosidad. Eso, exactamente. 2 veces lo hice, nada más. Y yo estando con él, siento que la vida que vivió mi mamá y mi papá se repitió, fue conmigo. Él me maltrataba mucho, me golpeaba mucho, o sea, hasta que llegó a un punto que él llegó, yo le reclamaba mucho a él porque yo decía a él que porque se iba para la calle y me dejaba a mí sola aquí en la casa y él se iba a rumbear y a mí sola. Y yo, ese día él iba a salir. Me recuerdo que iba a salir. Y yo le dije que no se fuera, que yo me iba, que si él se iba, yo me iba con él. Y nos comenzamos a discutir muy fuerte. Y él agarró y sacó lo que él tenía, la pistola, porque él tenía un arma. Y me la apuntó en la cabeza. Y él decía que me iba a matar. Que me iba a matar. Y yo digo que en ese momento nosotros estábamos en el cuarto encerrados. Y en ese momento entró la mamá. Y la mamá le dijo que qué era lo que estaba haciendo, que si él estaba loco. Y yo me puse a llorar y eso. Y la mamá también era así. La mamá conmigo, ella me decía, vete de aquí, que tú eres una huérfana, que tú no debías estar con mi hijo. O sea, ella me decía muchas cosas a mí. Y uno a veces como enamorado, uno se queda ahí con la persona. Así es. ¿Entiendes? Aguantando todo eso y que el amor. Bueno, y ya desde ese momento, a él en una fiesta, los mismos amigos lo entregaron. Sí. Los mismos amigos. Descríbenos esa pequeña anécdota de ahí. ¿Cómo pasó eso? Mira, pasó, él iba para una fiesta. Tantas veces que yo decía que no fuera, al final fue. Por algo yo le decía que no fuera. Y él fue. Estaba en una fiesta, ellos estaban como en una discoteca, estaban todos sus amigos. Ya, y un día casualmente que llegó la policía en esa fiesta. Todo el mundo salió corriendo, todo el mundo salió huyendo y el único que quedó fue él. Y a él lo agarraron. Lo agarraron y lo metieron en la patrulla con otra muchacha más. Uh-huh. Y ahí hicieron porque él robaba mucho. Él estaba muy caliente en el barrio y él robaba mucho. Le gustaba robar. Sí, pero él se metía para cosas grandes, que sí, para finca, por muchas cosas grandes él se metía. Y un día, ese mismo día, yo me acuerdo muy bien que él estaba como que pendiente de otra muchacha. Ya, y con esa fue que la muchacha que lo agarraron a él. Ahí lo agarraron y no lo llevaron para la policía. No se lo llevaron, no. Sí, ¿no? Sino que en la patrulla lo hicieron como que en una distancia, más o menos como de aquí a la entrada, a él se lo llevaron. Y eso era un monte, ahí lo metieron para un monte. Y ahí hicieron correr como que de una distancia de aquí hasta esa casa. Pero con las esposas hacia atrás. Y el policía le dice que si él corre desde esa distancia ya se salva. Que si él no corre de esa distancia ya, él no se salva. Y como una persona va a correr con las esposas, ¿cómo va a saltar eso? No puede. Y él no pudo. Y el primer disparo se lo pusieron aquí. Hay un solo disparo de bien. Y él quedó en el piso enseguida. Y agarraron una bolsa y se lo pusieron en la cabeza. Después de... Sí, los policías mismos lo mataron. Al tipo lo mataron 2 veces. Sí. Y en ese momento le dijeron a la mamá, la llamaron y le dijeron que él estaba muerto. ¿La misma policía le avisó? No, la misma gente le avisó. Porque él tenía cadena. Y la gente que estaba por ahí, ellos dicen que la gente pasaba y lo veía y lo que hacía era, en vez de ayudarlo, lo que hacía era robarlo. Le quitaban las cadenas, le quitaban el teléfono, le quitaban todo. En vez de ayudarlo, no le hacían eso, sino que lo que hacían era robarlo. Y él murió. La mamá se enteró,
sí me dio fuerte esa muerte porque, o sea, por algo yo decía que no fuera. Y en esa misma semana, el mejor amigo. También una fiesta, los policías entraron y él se quiso esconder debajo de la cama. Y lo agarraron debajo de la cama y lo ahí él mismo adentro de su casa. O sea, lo fueron a matar. Sí, directamente iban a matar, es que ya ellos estaban ya para eso pues. Y ahí mismo le mataron al amigo y mataron en esa misma semana. Ya. Estaban demasiado calientes. Yo no quise volver para esa casa, porque yo sabía que la mamá iba a tener mucho odio. Yo decidí irme. Me fui con una amiga, me quedé varios días ahí con ella y conocí al papá de mi hija, al primer papá de mi hija. Lo conocí, pero tampoco me fue tan bien. También era malo. No, no era malo, no. Sino la familia de él me hacía mucho desprecio. Sí. O sea, ella no quería que yo estuviera con su hijo. Uh-huh. Y ella decía que por qué se consiguió una mujer como yo. ¿Por qué? Me recuerdo yo que ella me hacía mucho, o sea, me hacía tantas cosas que yo venía y se lo decía a su hijo. Yo cuando llegaba al trabajo yo decía, mira, tu mamá está haciendo, y él me decía, pero quédate tranquila, que mi mamá no es así, que esto, o sea, siempre le daba el lado a su mamá. Ellos agarraban, yo me levantaba en la mañana y yo agarraba y hacía comida de ellos, hacía desayuno, yo era la que daba la ropa a todos ellos, y hacía comida, le hacía de todo. Y ellos no me agradecían eso. Les daba igual tu esfuerzo. Le daba igual. Y hasta que un día yo le dije, si vas a vivir conmigo, aparte, pero con tu mamá no vivo más. Y nosotros nos fuimos a vivir en un rancho. Ahí vivimos en un rancho. Luego de ahí me fui para Ecuador. Yo me fui para Ecuador con ellos. Duré 3 años viviendo en Ecuador. Y nuestra relación se terminó porque era una persona que yo entraba de las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana a trabajar. Pude trabajar. Yo llegaba a mi casa tipo de 7 a 6 de la mañana. No me daba tiempo de hacer nada. Llegaba muy cansada. Y él pensaba que yo tenía otra persona y él llegaba para mi trabajo y me hacía show en mi trabajo. Me hacía mucho show, muchas vainas. Y a mí me decían que tenía otra persona. Y yo nunca lo quise, o sea, yo siempre decía que era mentira hasta que mis ojos lo vieron. Te reclamaba a ti por lo que él estaba haciendo. Y él venía un día, yo le dije que yo no iba a vivir más con él, que yo me iba a ir porque yo no quería vivir más con él. Y él me decía, tú de aquí no vas a salir. Y yo le dije, es que tú tarde o temprano te tienes que ir a trabajar, tú no vas a pasar todo el día aquí. Y así fue. Él se fue a trabajar y yo me fui. Me fui con la niña. Y me fui y él me buscaba y yo nada, no iba al H. ¿Te viniste para acá? No, todavía estaba allá en Ecuador. Ok. Allá trabajaba para mi hija, o sea, él respondía por la niña, sí. No le quitó eso de que él nunca, hasta el sol de hoy, él siempre responde por su hija. Pero después de ahí me vine para acá. Porque mi hermano, yo tengo un hermano que era militar de aquí de Colombia. Y yo me vine para acá porque tantos años de yo no verlo, él me decía, pero vente, y yo me vine. Me quedé aquí y a 2 días, lo vi una sola vez fue que lo vi, y al otro día se fue. Me quedé aquí. Aquí comencé a trabajar, aquí también me pasaron muchas cosas. Comencé a trabajar y conocí el papá de mi otra hija. Disculpa que te interrumpa, sino que me causó mucha curiosidad ese trabajo que tenías allá, que empezabas a las 12 del mediodía y salías a las 5 de la mañana. Sí. ¿Qué trabajabas tú? Ese era como un restaurante bar.
sea, era restaurante y ya en la noche ya eso se volvía un bar. Eso, para vender cerveza. Y el personal era ¿y tú no dormías? Yo casi no dormía. O sea, no había turno para que te relajaras y nada de eso. No. Regresabas a tu casa a las 6 de la mañana y a las 12 tenías que estar otra vez allá. Otra vez allá, sí. Sí, porque ahí donde yo trabajaba, la dueña me cogió tanto aprecio y tanto amor que ella me dejaba a mí pendiente del negocio. Tú administrabas el negocio. Ya yo era la que administraba, ya yo era la que estaba pendiente de los clientes, del personal, o sea, yo todo le tenía que rendir cuenta a ella. Por el tiempo que yo trabajé con ella. Porque como yo era la más vieja, ya yo tenía conocimiento de lo que tenía que hacer. Entonces, te vienes para Colombia, una solita vez viste a tu hermano. Una sola vez. Entonces, de ahí, ¿qué más vino? Me dijiste que te pasaron otras cosas estando aquí. Sí, aquí cuando llegué aquí, conocí al papá de mi hija, de la pequeña. No viví con él. No viví con él porque yo siento que tengo mala suerte en el amor. Sí. Tengo mala suerte porque él también me la hizo. Estando conmigo, estaba con otra muchacha. Yo salí preñada primero y después la muchacha salió embarazada. Pero eso sí, yo nunca viví con él. Siempre éramos así como que marido y novio. Un día me quedaba en su casa y después así, pero nunca viví con él. Cuando salí embarazada, él me negó a la niña. Me dijo que esa hija no era de ella. Yo trabajaba y yo me recuerdo que en ese momento yo tenía a mi otra hija, a la pequeña, y lo que me mandaba el papá de mi otra hija, yo todo eso lo iba guardando. Yo, con lo que yo trabajaba, era lo que yo gastaba. Hasta que un día llegué a reunir como 3 millones y pico. Yo todavía no había comprado nada para mi hija, para bebé. Uh-huh. Y me recuerdo yo que un día, unos meses antes de yo dar a luz, yo saqué esa plata y comencé a comprar todo para mi hija. Todo. Conocí a una amiga en El Pozón, que era amiga, yo viví con ella vivía sola, con 2 niños. Y la conocí a ella por medio de un amigo. La conocí, ella me dijo, Ángela, pero vente para acá, vente a vivir conmigo. Porque tú sola embarazada, ¿quién te va a ayudar? ¿Tú vivías sola, sí, embarazada? Yo vivía sola. Yo vivía en Nelson Mandela. Y yo sola embarazada y yo acepté, viví con ella. Muy buena persona conmigo. Excelente persona, ella me ayudaba mucho. Siento que ella fue la que me ayudó. Yo, el día que fui a París, yo no vi a nadie. O sea, yo digo que eso fue algo fuerte para mí. Porque, o sea, que tú no veas a nadie, ni siquiera. Yo solamente fui para una consulta. Y en la consulta me dijeron que ya la placenta se me estaba pasando. Que si yo salvaba a mi bebé o no. Y yo le dije que sí. Que sí, porque la vida de ella estaba en mis manos. Mi hija es 8 mesinas. Ella nació muy chiquita todavía. Y yo le dije que sí. Ese mismo día me hicieron todo. Nació mi hija. Yo me puse mal. Me puse muy mal. Yo decía que yo me iba a morir en ese momento. Porque a mí me hicieron cesárea. Y en ese momento que me sacaron a mi hija, la anestesia se me pasó para la cabeza. ¿A ti? Sí. La anestesia se me pasó para la cabeza y me tuvieron que quitar a la niña. No la podía ver, nada. O sea, yo estaba ya como que para morirme. Y a mí me pasaron en urgencia porque yo no podía ver, yo tenía que ver firme, yo no podía bajar la vista. Era tan fuerte el dolor de cabeza que tenía que no lo aguantaba. Y eso era porque se habían pasado la anestesia y yo al moverme, la anestesia enseguida se me pasó para la cabeza. Me puse muy mal y después que me tuvieron ahí en recuperación, me entregaron a la niña. Después, esa amiga con que yo vivía, ella fue la que me sacó de allá, la que me llegó a visitar. Ella fue la que recibió a mi hija en los brazos, a mi hija. Y después yo estaba en la casa, a los días,
el papá de la niña aparece como que sin nada. Y que, ay, ya la niña nació. De que la negaba. Yo quiero verla. Yo le decía que no iba a ver a su hija. Y me decía, pero dame esa oportunidad, porque hasta la prueba de ADN me la pidió. Pero yo estaba segura de que era él, o sea, porque una mujer sabe de quién es. Quién es el papá de su hijo. Exactamente. Y yo le dije, pero no, también, haz la prueba de ADN de la niña. O sea, yo lo retaba a él, hácela. Yo creo que si te la haga. Y cuando se la haga, ese papel lo pegas en tu cuarto. Le decía. Pero hasta ese día deja de ver a tu hija. Y él me pidió disculpas, me pidió perdón. Presentó a la niña después de los 3 meses. Y yo le dije a él, o sea, yo todo se lo dejo a Dios. Tarde o temprano todo lo que tú hiciste lo vas a pagar. No tengo por qué ponerte en contra de mi hija, ni yo poner en contra tuya, porque al final tú eres su papá. Y yo no quiero que mi hija un día de mañana me crezca y me coja rabia a mí porque yo no te presenté o X porque cosas. le negaste a un padre. Exactamente. Claro. Si no, ella se va a dar cuenta de las cosas. Ella va a saber cómo fue que pasó todo. Sí, exacto. Entonces, y ahí está mi hija. Ahí, ¿cuántos años tiene? Ahorita el mes que viene va para 2 años. ¿Para 8? 2 años. Ah, 2. ¿Y la mayor? Va para 7. En esto cuando para recibo el agua. Ven acá, tú me habías contado de que te entraste después de que tu mamá y tu papá ya lo hayan mandado a buscar. Yo internada ahí, yo llegué a investigar. O sea, yo después que me escapé, yo llegué a investigar y ellos me estaban investigando. Mi mamá murió en un accidente de moto. Y mi papá lo mató dentro de la cárcel porque ese intentó escapar. Y a él lo mató ahí adentro. Eso sí fue verdad porque la misma policía que investigó ese caso, ellos mismos fueron los mismos que agarraron a mi papá y que me dijeron sí, fue verdad. Ok. ¿Tu mamá qué estaba laborando o qué? No, en verdad no te sé decir qué era lo que tenía mi mamá en ese momento, pero sí, ella tuvo el accidente. Murió en el accidente de moto. ¿Y tu hermano? Bueno, mi hermano salió igual que mi papá. Uh-huh. Igualito, ese no le perdió nada. Él, mala conducta, roba, hace su desastre. Le pega a la mujer y a los hijos. Él no. Ahorita que no tiene mujer. Él fue el que me lo mató. Él estaba en Bogotá. Y de Bogotá robó a una persona, a alguien allá, y se tuvo que ir para Ecuador. De Ecuador había una protesta y él se fue a protestar. O sea, ¿qué hacía él protestando en un país que no era de él? Y ahí, entonces en ese momento ella iba con un amigo y en ese momento hubo una policía de ahí. Él los hirió. Sí, y lo agarraron y lo llevaron preso. Como a la semana, sí. Yo me entero de eso porque yo veo las noticias de Cartagena Caliente. Yo me entero de eso y cuando yo estoy viendo la noticia, yo veo la foto de mi hermano. Yo dije, pues ese es mi hermano. Y yo le digo a mi pareja, ese es mi hermano. Y me dice, sí. Y yo se lo muestro, yo sé, sí. Y decía, lo estaban involucrando en la banda de Tren de Aragua. Que estaba metido en eso. Y ahí habían puesto un poco de cosas. O sea, más de lo que él hacía le pusieron más. Robo, un poco de cosas le pusieron ahí. Y yo le decía a mi pareja, yo le decía, ay, lo van a matar porque no tiene familia, o sea, no tiene nadie que responda con él. Y lo van a matar porque ahorita la ley que hay allá en Ecuador es esa, que el venezolano que agarren, porque no tiene, o sea, allá ya los venezolanos como han hecho muchas cosas, que tienen rabia. Porque dicen que los venezolanos van a otros países a hacer desastre. Entonces por uno pagan todo. Y sí, como a las 2 semanas me enteré que lo habían. El hijo fue la mujer. Bien, y con los otros hermanos tuyos. Los otros 4, eran 6. Sí, somos 6. ¿Y los otros 4? Hasta que yo tengo conocimiento, ellos están
están en Venezuela, uno están en Venezuela y los otros en cualquier parte del mundo. No sabes, o sea, tú, o sea, nunca, absolutamente nunca llegó un tío, una tía, a decir, mira, yo soy hermano de fulano. No, Nunca, jamás. jamás en mi vida. Si te digo que es verdad, me estoy mintiendo yo misma, pero jamás. Y hasta el sol de hoy, siempre busco así por internet y busco que si por el apellido mío Y no aparece nadie. no aparece nadie. O sea, y tú tienes la esperanza de conocer a algún otro familiar tuyo. Ojalá. ¿Y qué harías tú si en este momento sale alguien y te dice, mira, yo soy hermano de tu mamá? Te aparece un tío por parte de mamá, que tu mamá era el ser que tú más querías en tu niñez. Y te aparece una hermana, un hermano de tu mamá. Yo soy tu tío. No sé. ¿Cómo puedes reaccionar tú? Debe ser fuerte. Debe ser fuerte porque tengo que asimilarlo primero. O sea, ver que es algo real para mí. Y tú, o sea, te has imaginado, has soñado, o has ilusionado, o has pensado, cómo compartirías tu vida, o si tu vida de pronto, no, tu vida no, tu forma de pensar cambiaría si tú conoces a algún otro familiar. ¿Has imaginado esas escenas o esos momentos? Si conoces a otro familiar, ¿nunca lo has pensado? No lo he pensado, pero siempre yo he dicho que, siempre he dicho, ojalá yo tuviera a alguien cerca, ojalá yo tuviera a mi papá, a mi mamá o a un familiar, porque yo necesito eso, A un familiar. yo necesito eso. O sea, yo nunca he tenido la oportunidad de hablar con una persona que simplemente, o sea, que esté ella nada más, o sea, en el mundo, o sea, sus familiares, esté esa sola persona nada más. Tremendo. Sí, y yo, o sea, yo soy una persona que todavía, por lo que me ha pasado, eso, o sea, eso me queda a mí para toda mi vida marcada, o sea, yo sufro con eso, yo llevo eso en mi mente todo el tiempo, porque yo pienso mucho en mis hijas, o sea, yo todavía no tengo, como decir, yo se lo dije un día a mi pareja, yo dije, no tengo el valor de yo contarle mi vida a mis hijas, no tengo ese valor. No tengo ese valor porque yo digo que yo no quiero que ella sepa mi vida. Te digo porque un día mi hija la mayor, ella es una niña muy inteligente. Mira, esa niña es... Y ella un día me preguntó y me dijo, mami, ¿y tu mamá? Yo dije, mami, mi mamá está en el cielo. Y ella un día estaba jugando con una amiguita y ellos estaban jugando ahí y ella viene y me dice, creo que ya estaban jugando, creo que era mamá, papá, una vaina así. Y ella me dice, mami, ¿verdad que tu mamá está en el cielo? Y yo digo, sí, mi amor, mi mamá está en el cielo. Y ella dice a la amiguita, viste que la mamá de mi mamá está en el cielo. Dice así. Pero yo siento que yo no tengo ese valor para yo contarle eso a mis hijas. Que se enteren por aquí mejor. Sé que ellas van a crecer y algún día van a ver y van a entender, pero de mi parte no. ¿Tú nunca se Siento lo que vas a decir? no, ese como decir el miedo que yo tengo, ¿entiendes? Que no es igual que, o sea, que yo venga y le diga a mis hijas, anda para que tu abuela, o vente, vamos a conocer a tu abuela, o le diga a mi pareja, vente, vamos para que vamos para que conozcas a tu suegra. Eso a mí me mata. Me mata porque no tengo. No tengo. Y yo estoy sola, pues, así. Bueno, Por eso es que te voy a decir que yo las fechas importantes, yo nunca he celebrado un diciembre. Las fechas importantes para mí no existen. Yo siempre vivo encerrada, así, encerrada, no me meto con nadie. Y cuando llega que si Día de las Madres, que si
que si diciembre, Día del Padre, esas fechas para mí yo las ignoro, porque me pegan muy fuerte. Y mi cumpleaños nunca lo he celebrado, jamás en mi vida. Yo no sé qué es celebrar un cumpleaños. Yo no sé qué es que me partan una torta, no. Y este año me lo celebró, fue mi pareja. Él quiso darme esa sorpresa porque yo nunca en mi vida había celebrado eso. ¿Y qué tal viviste la experiencia? Yo creo que sí, que si yo volviera a repetir esa historia, ese momento yo lo repitiera. Porque nunca lo había vivido. Fue bacano que la gente te abrazara, feliz cumpleaños. Sí. No habías tenido ese calor de familia así. No lo había tenido. Y yo, o sea, desde ahí ese momento yo dije, es algo diferente. O sea, porque yo veo a las otras personas celebrando su cumpleaños y yo decía, pero ¿qué importancia tiene eso? Un año más ya. Pero yo viví donde el año pasado, él está muy acostumbrado a celebrar esas cosas, sí. Pero yo no. Y el año pasado que pasó, él se quedó conmigo aquí, en la casa, porque yo no quería salir. Y él me preguntó que por qué, yo le dije, porque a mí esas cosas a mí no me... 31 de diciembre. 31 de diciembre, no me gusta celebrarla. Tremendo. Pero yo, bueno, pues, no es que yo voy a decirte, no, que tú tienes que hacer esto, porque esto, no sé qué, porque cada quien lleva su carga independiente. Lo que yo te pudiera decir es que tú, tal vez si tú quieres, te puede darte otra oportunidad, que tú me dijiste que la semana pasada estabas buscando para mandarte para el otro mundo, pero tú tienes que pensar que tú tienes tus dos hijitas. Yo a veces lo hago por momentos de rabia, ¿me entiendes? Porque a veces, ¿cómo se llama? A veces, a mí me han pagado tan mal, tanto como relaciones, como amistades, me han pagado tan mal, que yo a veces digo, o sea, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué? Yo digo, o sea, si mi mamá me trajo a este mundo, me trajo a sufrir. Y yo soy igual. ¿Para qué mi mamá me trajo para acá? A sufrir. Porque para eso es lo que me trajo. A sufrir y a perder todo lo que quizás yo pude haber tenido como una niña normal. Pero no la tengo. Entonces yo a veces me dan, como decir, es una forma de yo desahogarme, que yo me lo he controlado muchas veces. Y yo soy una persona que si yo estoy sola aquí en mi casa, yo me pongo a llorar. Yo no puedo estar en ningún momento sola, porque yo vivo con ese sufrimiento adentro. Yo de repente estoy quieta, o estoy en el cuarto, o estoy donde soy yo, es a llorar. Es a llorar. ¿En algún momento de la vida tú sientes que eso va a cambiar? No. Porque ya tú no tienes mamá, ni papá, ni hermano, ni todo. O sea, puede cambiar en el momento de que... Es que yo siempre he dicho que las cosas no se olvidan, las cosas se echan a un lado. Y tú sigues tu vida, pero eso nunca se te olvida. Siempre queda ahí marcado. Porque ya eso es algo que tú viviste. Que tú aprendes a vivir sin eso es otra cosa. Pero a veces llegan los momentos a tu mente que a veces hay personas que hacen cosas que tú dices, mira, me hizo recordar a esta persona. Y vuelven otra vez, llegan esos pensamientos. Y más cuando tú estás sola, que la soledad es algo que te llena la mente de muchas cosas. Así es. Terrible. Pero yo creo que vamos a dar al detalle aquí, porque si no yo voy a llorar más que tú. Con todo lo que tú me has contado. Entonces, no sé ni qué decir yo ya. Y si un familiar tuyo ve esta entrevista, ¿qué le quisieras decir tú ahí para que terminemos? Un familiar tuyo, porque tú tienes familia, tú tienes tus hijas, sí, tienes tu pareja, ya tú tienes tu familia ya. Ya no estás literalmente sola, aunque el hombre
nunca vas a conocer al suegro ni a la suegra. Pero tú tienes tu familia. Por lo menos los esposos de tus hijas, si van a tener la dicha de decir, vamos para de mi mamá para que la conozca. Y eso es un momento que tú debes esperar, y cuando te tienes que portarte bien cuando conozcas a Yerno. Esa es una buena suegra. Pero, si hay un familiar ahí que esté viendo a Ángela, ¿qué le quisieras decir tú a ese familiar? Ahí en esta cámara que está acá. No sé. ¿Qué le quisiera decir? Muchas cosas. Una de ellas es pedir explicación de por qué tanto tiempo y ahora que viene a padecer. Siempre he dicho eso. O sea, si yo se me llegara a presentar esa oportunidad, yo quiero una explicación primero de por qué tanto tiempo, justamente ahora en este momento, en este tamaño que tengo, que ya tengo 26 años, viene a padecer a mi vida. Que aparezca esa persona que dé una explicación sencilla. Bueno, yo mando a que decir, yo soy su servidor Brian Álvarez en De Frente con el Lente.